Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4, productos enlatados. En el mundo de la industria alimentaria, esta es una forma de poder ofertar nuestros productos y sobre ello hablaremos a lo largo de esta clase. ¿Y qué es un alimento enlatado? Ese es un interrogante que siempre nos hacemos. Son aquellos productos alimenticios que han pasado por un proceso con múltiples etapas, pero sobre todo con control de parámetros, para después ser colocados en un envase aséptico, libre de contaminantes, el cual conservará las propiedades físicas y químicas de este alimento por mucho más tiempo. Hablar de asepsia, hablar de un alimento aséptico, hablar de un alimento inocuo es crítico en nuestro sector. Y nosotros como ingenieros de industria alimentaria debemos de garantizar que los alimentos que llegan al consumidor no le generen ningún tipo de daño. Hablamos de los envases de hojalata y ustedes pueden observar en pantalla infinidad de tipos, pero todos destinados al mismo fin: envasar alimentos y conservarlos durante mucho más tiempo, en condiciones óptimas para su consumo. ¿Qué es una lata o envase de hojalata? Es un recipiente metálico hermético y aséptico. Obviamente si yo cumplo con todas las etapas del proceso, cumplo con todos los procedimientos descritos para mantenerlo aséptico, apto para conservar alimentos frescos y naturales, cuya base es acero recubierto de estaño, barnizado o con lacas, de origen orgánico, compatibles con los alimentos, compatibles, que no reaccionen. Para ello se les adjunta en la parte inferior un link en el cual ustedes encontrarán un video que nos explica el proceso de elaboración o fabricación de las latas. También hay videos que están adjuntos respecto al proceso de envasado de productos en envases de hojalata. Una lata es todo envase metálico, opaco y resistente que resulta adecuado para envasar líquidos y conservar en general los alimentos. Puede ser de acero, puede ser de aluminio. La mayor cantidad de envases de acero son para envasar justamente los duraznos, piña, alverjitas, espárragos, y los de aluminio para envasar bastantes bebidas que nosotros conocemos y observamos en el mercado. Están herméticamente cerrados para proteger al alimento contra efectos de la luz, oxígeno y microorganismos. Pero si nosotros no respetamos los pasos del proceso productivo, puede que dejemos oxígeno, el cual es corrosivo al utilizar este tipo de envases, y podríamos tener graves problemas en nuestro producto. Un envase de hojalata contiene es el envase más utilizado, entre el 80 al 90% en nuestra industria. Es el envase más utilizado. Y ustedes tienen diferentes empresas en la región Arequipa que utilizan este tipo de envase. Como se dice, es un envase bastante comercial. Proporciona rigidez, resistencia al choque térmico, buena conductividad térmica, ausencia de toxicidad y bajo costo. En la industria alimentaria tenemos muchos tipos de envase más. Tenemos, por ejemplo, el PET,
polietileno tereftalato, el Tetra Pak, los bidones, empaques plásticos, embalajes de cartón y otros más. Pero el caso de la hojalata, es el que sobresale. Y desde hace muchos, muchos años atrás. Composición de la hojalata. Aquí tenemos algunos puntos a considerar. La película de aceite, los barnices o las lacas, película de pasivación, estaño libre, la aleación que se tiene y el acero libre. El enlatado es una de las formas más estudiadas de preservación de alimentos. Existe una conveniencia en cuanto a su uso, por lo versátil que es en cuanto a qué productos yo puedo envasar. Está disponible en el mercado, pero sobre todo, algo muy importante, es un empaque reciclable o un envase reciclable. Punto muy importante, mantiene o conserva la calidad del producto que se envasa. Asegura inocuidad si tú cumples con los requisitos y mantiene el valor nutritivo del producto envasado. Las lacas o barnices son recubrimientos orgánicos, ya lo habíamos dicho anteriormente, aplicados en el interior de los envases que tienen como función evitar la interacción química entre el alimento y el envase, ya que el estaño puede afectar desfavorablemente la calidad del producto enlatado. Hay una reacción química y la apariencia interna del mismo. Por eso dicen que si tú encuentras en el mercado un envase que está abollado, puede significar que el alimento contenido en él está sufriendo cierto deterioro por una reacción química que se está produciendo entre las paredes del envase y el producto contenido. Puede que esa capita que tenemos de barniz se haya resquebrajado. Es atotóxico, no es tóxico con el alimento, no deben afectar ni el sabor ni el olor de los alimentos enlatados. Yo no puedo colocar barnices que tengan olor y este olor o sabor se transmita hacia el alimento que yo estoy envasando. Ser barrera efectiva, obviamente, entre el alimento y el envase, obviamente. No deben desprenderse durante el proceso de esterilización. No quiero yo que cuando lo someta a esterilización el envase, el barniz comience a derretirse. Deben hacer resistencia mecánica para que no se rompan durante los procesos de formación del envase. Las lacas o los barnices no deben transmitir a sus contenidos, dijimos nuevamente y lo repetimos, sabor, olor o color, ni incorporarles un contenido de elementos tóxicos. Dentro de los recubrimientos interiores tenemos los tipos epoxi, uno de los sistemas de recubrimiento más eficaces, tanto para aplicaciones alimenticias como para no alimenticias, son los recubrimientos epoxi fenólicos. Combinan propiedades de interés tales como resistencia química, excelente adhesión al sustrato, a las bases, buena flexibilidad y elevada resistencia a la esterilización a alta temperatura. No se emplean independientemente ya que no son aptos para altos grados de deformación de los metales. Por eso se hacen unas mezclas. Por esta razón, resinas epoxi de alto peso molecular se mezclan con resinas fenólicas en proporción 3:1 y 6:1 dependiendo. Relación epoxi-fenólico. Los grupos fenólicos actúan como agentes de entrecruzamiento a elevadas temperaturas de curado, dando lugar a un film o una superficie densa y resistente. Estas superficies, estos film epoxifenólicos resultantes, con espesores habituales de película seca de 4 a 8 gramos por metro cuadrado, presentan generalmente un color desde pálido hasta dorado intenso, debido a la influencia de los grupos fenólicos.
Características de las latas. Hemos hablado anteriormente un poco al respecto. Vamos a profundizar. Las latas están hechas principalmente de hojalata y esto los hace tener unas características idóneas para el envasado de los alimentos. La ligereza, son ligeras, espesores de 0.10 milímetros o menos, va a ir variando esto. Herméticas, protegen del aire, oxígeno y bacterias, que también lo hemos dicho. Al ser opacos y herméticos, permiten que los valores nutricionales de los alimentos se conserven intactos. El enlatado, algo muy importante, protege las vitaminas, minerales y el sabor de los alimentos. En este tipo de empaque, fuerte, resistente y seguro. Nuevamente, el diseño opaco evita el paso de luz. Estas características en su conjunto permiten alargar la vida en anaquel del producto envasado. Es por ello que en el mercado podemos observar alimentos envasados en envases de hojalata con fechas de vencimiento de 2, 3 años o más inclusive cuando hablamos de productos que han sido importados. Protección del contenido. Protege el contenido. Estanqueidad. Rapidez de enfriamiento en el mismo proceso. Resistencia a la rotura. Inviolabilidad. No puede abrirse sin que se aprecie que ha sido manipulado. Adulteración es un poco compleja. Pero algo más importante, que estamos en la etapa, en los años de hablar del medio ambiente, es 100% reciclable. Y en cuanto a las características finales, es decorable, barnizado exteriormente, dependiendo qué mensaje tú quieres transmitir respecto al producto que tú estás envasando o qué información quieres transmitir. 1.4, fabricación de la hojalata. 3 elementos claves y después vamos a empezar a explicar de manera mucho más detallada cada uno de ellos. Usar un acero base bajo en carbono que pasa por bobinas laminadas en caliente para formar una banda continua que será bañada con ácido clorhídrico. Vienen rollos, los cuales son laminados y después rolados, obteniendo un espesor de 20 milímetros. Aceitar y pasar por una laminación en frío para reducir el espesor al 90% del inicial. Después se recubre con estaño para mejorar la resistencia a la corrosión. Fabricación de las latas. Tenemos aquí algunos elementos. Cobertura. Es una medida de la cantidad de estaño que tiene depositado el material por unidad de superficie, dada en gramos por metro cuadrado. Otro recubrimiento protector para el acero es chapa cromada, con una cobertura de 2.8 gramos por metro cuadrado. El temple representa un conjunto de propiedades mecánicas del material como facilidad para ser trabajada sin deformarse, no romperse. Se evalúan a través de la dureza del material para envases de 50 a 60 Rodwell y para fondo de aerosoles de 65 a 60 Rodwell. Espesor se expresa en milímetros y varía de 0.2 a 0.36 milímetros. Hablamos ahora, fabricación igual de latas, partes integrantes. El cuerpo, parte comprendida entre el fondo y la tapa. La tapa, parte del envase unida mecánicamente al cuerpo. Hay un cruce, hay un enganchado que se va a producir y luego aprieta.
Cuerpo embutido, cuerpo que constituye una sola pieza en el fondo. Cuerpo con costura, cuerpo cuyos extremos se unen por costuras. Los remaches, unión obtenida doblando el borde de la chapa y uniéndola a la parte del cuerpo. Soldadura, unión que se realiza mediante electrodos. Dentro de las propiedades, resistencia, en cuanto a la lata, sus propiedades, resistencia, permite el envasado a presión o vacío, muy importante. Estabilidad térmica, no cambia sus propiedades al someterse al calor. Y ahí hablamos, oye, asegura que el barniz a altas temperaturas no se derrita, pues. Hermeticidad, barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. Evita ese contacto, esa reacción. Evita el paso de luz. Integridad química, mínima interacción entre los envases y los alimentos, porque hay una barrera, una película, un barniz, una laca que evite ese contacto. Conserva olor, color y aroma. Versatilidad, infinidad de formas y tamaños. Y para muchos tipos de productos. Calidad magnética. Miren, permite separar los envases desechados de otros por medio de imanes. Es decir, amigable con el medio ambiente desde el punto de vista que se puede reciclar. Aquí una información muy importante. Fabricación de latas. Normalmente las latas se fabrican a partir de rollos de metal prebarnizados que vienen en bobinas. Las que más utilizamos son las latas de 3 piezas. Distintas latas con tapa engargolada o con sistema de apertura fácil también están en el mercado. Y ustedes observan el diámetro de la lata o el envase y la altura que éste puede tener, mínima y máxima, en función al diámetro del mismo. Y es por ello que encontramos nosotros en el mercado diferentes dimensiones o con diferentes características en cuanto a ancho y alto, digámosles así. Las latas más utilizadas son las de 3 piezas, cuerpo y grosor de 0.2 a 0.24 y fondo, grosor de 0.24 a 0.26. Antes de formar el cuerpo se aplican recubrimientos tanto en la superficie interior como en la exterior. Ya sabemos la interior para qué. Y el exterior obviamente también. Después de formado el cuerpo se unen la tapa y el fondo por doblado, doble cierre, se entrecruzan y vamos a ver más adelante. Aquí, observen cómo se produce. La parte rojita es la tapa, la parte rosadita es la que viene del cuerpo. Esa es la característica y así se entrecruzan. Y eso nos garantiza un buen sellado y la hermeticidad que nosotros requerimos. Está en español igual cada uno de los elementos y ustedes pueden revisarlo en cualquier momento. Aquí observamos igual algunas de las características que se presentan y acá las alturas que se deben de mantener de acuerdo a la especificación. El espacio libre es igual al espesor de cierre por 2 GC por más 3 GF, que vienen a ser las características de espesor de la hojalata fondo y espesor de la hojalata cuerpo. Estamos hablando parte superior horizontales o fondo horizontal y el espesor en base vertical. Fabricación de las latas para bebidas. Y aquí ustedes pueden observar, igual, todo viene en rollos, en bobinas, se cortan las chapas, se arma el cuerpo viene unido directamente al fondo, una sola pieza, y simplemente se coloca la tapa. Obviamente que puede ser con abre fácil, sin abre fácil, como ustedes gusten. La tendencia hace muchos años ha sido obviamente el caso del
Abre fácil por boquilla simple, en la parte superior, una pequeña ventanita. El acero llega a la planta metalgráfica en grandes bobinas que se cortan en láminas. Las láminas se lubrican con aceite y pasan una tras otra por una cortadora para darle la forma. Cada chapita, cada chapa, la chapa es el pedazo de metal que se ha cortado, pasa por una serie de anillos de tungsteno que reduce el diámetro y adelgaza las paredes para incrementar la altura. Las latas pasan por un lavado y secado para eliminar el lubricante. Ya limpias, reciben por la cara externa una laca blanca para formar una superficie para imprimir, que son las serigrafías que ustedes observan en todos estos tipos de envases. Pasan a través del horno de aire para secar la capa aplicada. Lo siguiente es pasar las latas por un sistema de pintado y decoración específicos por el cliente. Acá estamos hablando de latas para las bebidas. Anteriormente hemos hablado de las latas para nuestros duraznos en rodajas, piña en rodajas, arvejitas, espárragos y todo ello. Estas latas y la base reciben una capa de barniz y se meten al horno para secar las tintas y los barnices. La parte inferior del bote recibe una capa de revestimiento para protegerla de la corrosión e interacción con el contenido. Luego se seca. Se someten a una operación de necking para moldear el borde superior. Se inspecciona toda la lata y finalmente se almacena. Las láminas de acero son cortadas por una prensa curva por los bordes. Los anillos se fabrican a partir de la bobina de acero, de aluminio, que son cortados y troquelados para insertarlas en las tapas. El producto final es la lata de fácil apertura, las cuales se embalan en tubos de papel cartón. Mantienen sus características, no están rayadas y después entramos a la etapa de envasado. ¿Qué más tenemos en cuanto a las conservas enlatadas? Nuevamente, para reforzar simplemente, es un producto alimentario fresco que ha sido esterilizado, a veces cocinado y colocado en envases igualmente esterilizados, cerrado de modo duradero y perfectamente hermético. Es un modo de conservación de los alimentos completamente seguro, es como un resumen de lo que hemos hablado, sano y estéril, con una amplia gama de productos, con todas las propiedades nutritivas, con excelente trazabilidad, sé con qué materia prima se hizo y sé de dónde vino esa materia prima, que no necesita refrigeración o congelación para su almacenamiento, lo que supone un ahorro de energía, con una duración óptima que se prolonga durante años, sin riesgo de una interrupción imprevista de la cadena de frío, adaptado a las relaciones que se desee, con un envase, la lata de acero totalmente reciclable. En esta etapa de esterilización, la esterilización que hemos hablado es un proceso que consiste en colocar un alimento en un recipiente cerrado y someterlo a una elevada temperatura. Se aplican temperaturas superiores a los 100 grados centígrados para eliminar toda actividad microbiana. Cuanto más alta sea la temperatura de esterilización, menor será el tiempo empleado en este mismo proceso. Y acá observamos la historia de este famoso envase que involucra a estos dos señores, a Nicolás Appert y a Peter Durand. Nicolás Appert inventó este mecanismo hace más de 200 años en las guerras napoleónicas y Peter Durand patentó en el Reino Unido en 1810 un proceso de envasado de alimentos en botes de hierro forjado sellados al vacío. ¿Qué puedo yo envasar? Hemos dicho muchos productos. Y si hablamos de la industria alimentaria, todo lo que tú desees. ¿Qué pasa en el alimento? Obviamente, si hablamos de este proceso, está el producto inmerso en una solución. Entonces se da un proceso osmótico. Pero las características tal cual se mantienen durante el tiempo. Depende mucho de cuál sea el líquido de gobierno, para que pasado el tiempo también
tú tengas algunas características que el producto adopte del mismo líquido de gobierno. Inocuidad y valor nutritivo, que es lo que nos interesa a nosotros. Inocuidad y valor nutritivo. Ningún alimento puede conservar o cocinarse sin disminuir en cierto grado el contenido de los nutrientes. Sí, pero poquito se pierde, pero igual se pierde. Lo que nosotros buscamos es el método o proceso en el cual se pierda menos, o entre comillas, no se pierda. En la fabricación industrial, estas pérdidas se reducen considerablemente respecto a lo que se pierde durante la preparación casera o en casa de nuestros alimentos. Desde el punto de vista técnico, ¿qué ocurre durante la preparación casera? Hablamos de inocuidad, menor control de temperatura y otros parámetros y de las condiciones higiénicas. Cocción poco uniforme, zonas frías, puede haber desarrollo de bacterias. Mayor riesgo de contaminación cruzada. Trabajamos con una gama bastante amplia de productos. Y no es que tengamos una tabla específica para cada uno de ellos. A diferencia de un proceso industrial, la gama no es tan amplia. Y los utensilios son mucho más específicos. Preparación casera en cuanto al valor nutritivo. Pérdida de nutrientes, hay una lixiviación. Todo hecho a la olla, hago hervir, después saco todas las verduras y elaboro una ensalada. ¿Qué se va en toda esa agua que yo boto? Muchos de los nutrientes. Diferente es el proceso, por ejemplo, simplemente hablando, hacer hervir en agua o hacer que los alimentos igual estén cocidos, pero al vapor. Ya hay una diferencia. Preparación de verduras y frutas, hortalizas, tratamientos químicos y tratamientos físicos. En cuanto a la preparación de frutas y hortalizas y verduras, eliminación de la cáscara, corte fino. Tratamientos químicos. Igual, puede existir el caso de añadir bicarbonato para resaltar el color verde, convertir el líquido finalmente en un medio alcalino. Tratamientos físicos, cocción en recipientes abiertos, sobrepasar el tiempo y temperatura de cocción, hay un recalentado y recalentado de manera continua. ¿Y qué ocurre cuando hablamos nosotros de un proceso industrial? Hablamos de inocuidad del tratamiento térmico, alta temperatura y tiempo rápido. Es violento. La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de estos mismos alimentos. En cuanto al valor nutritivo, el proceso de enlatado no modifica sustancialmente la naturaleza de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos de los alimentos. Las frutas y hortalizas aportan una cantidad importante de fibra, la cual se reblandece por el proceso, facilitando su digestión. En cuanto al valor nutritivo, igual, las temperaturas de esterilización menor a 135 grados no perjudican a los lípidos. La rapidez del tratamiento térmico asegura una pérdida mínima de vitaminas y minerales. O sea, existe, pero es mínima. Algo muy importante, inocuidad y valor nutritivo, la temperatura y el tiempo. Alta temperatura, tiempo corto, menores pérdidas de vitaminas. Incremento la temperatura y alargo los tiempos, mayor pérdida de vitaminas. Al aumentar la temperatura, la velocidad de muerte de los microorganismos aumenta mucho más rápidamente que la velocidad
de degradación de los nutrientes. Pero hay que darle el choque térmico también. ¿Qué es lo que ocurre con los productos? Yo tengo un alimento crudo, tengo un alimento cocido, cocinado en casa y tengo un alimento enlatado. ¿De acuerdo? ¿Dónde conservo mejor las características? En mi alimento enlatado. O sea, comparando cocido con enlatado, no con el crudo. El crudo y fresco, obviamente, ni discusión, es mejor. Pero si hablamos del cocinado en casa versus el enlatado, ¿dónde conservo mejor las características? En nuestro alimento enlatado. Un pequeño resumen, las pérdidas de ciertos nutrientes a nivel industrial son menores a las que ocurren durante la cocción de alimentos en casa. El valor nutricional del producto no disminuye en forma drástica y adquiere beneficios como disponibilidad, estacionalidad, comodidad y precios. Lo tengo disponible cuando yo quiero. Ganancia para el consumidor, un producto precocido, descontaminado, limpio y que cumple con los requisitos de calidad. Proceso de elaboración de enlatados. 3 diapositivas iniciales de una descripción muy genérica y después unas más específicas. ¿Cómo es este proceso? Prealistamiento, selección de materia prima, limpieza y lavado de esta materia prima, la preparación o acondicionamiento, el pelado, precocción o escaldado, un video demostrativo de este proceso productivo, limpieza de las latas, el llenado de las latas, la evacuación del aire, hablamos del exhausting, cerrado de las latas, tratamiento térmico, proceso para destruir los microorganismos hasta llegar a conseguir la esterilidad comercial que nosotros requerimos. El proceso térmico se efectúa por medio del calor a un tiempo y a una temperatura ya establecidos por el método o el procedimiento industrial. Enfriamiento, reducir la temperatura interna del producto para evitar que se presenten modificaciones en las características del producto. Este es violento. Etiquetado y empaque, recuerden que hay otros tipos de envase que ya vienen serigrafiados en el propio metal y en otros casos se colocan también etiquetas de papel o etiquetas de plástico. La cuarentena, yo muestreo de todo este lote producido unos cuantos envases, lo someto a diferentes características o a diferentes condiciones y después evalúo los efectos que han podido o no tener. Por ejemplo, en este caso, muestras aleatorias que se almacenan por un periodo de 10 días a temperaturas de 35 hasta 55 grados centígrados para analizar las características organolépticas y físico-químicas del alimento y el aspecto interno y externo del envase. ¿Qué pasa en este periodo bajo estas condiciones a las cuales yo sometí mi producto? La operación del enlatado. Para cada categoría, para cada tipo de producto se realiza un proceso diferente de envasado, de acuerdo a la composición y naturaleza del mismo. En este caso vamos a hablar de una selección de materia prima. Los alimentos, la materia prima, se conservan en envases de hojalata provenientes de materias primas naturales, frescas y de alta calidad. La alta calidad definida por el cumplimiento de requisitos establecidos en esa organización considerando el mercado de destino o tipo de producto que yo quiero ofertar. La operación del enlatado, limpieza y lavado. En otros casos, si quieres, lavado y desinfección. Pero no existe un lavado y desinfección sin antes haber pasado por una etapa de limpieza, retiro de todas aquellas piedras, tierra y todo ello, y después someterlo a lavado y desinfección con un agente químico que puede ser biodegradable. Se hacen con el fin de quitar la suciedad y las bacterias provenientes del suelo que traen los alimentos. Separación de material extraño, como hojas, piedras y materia extraña. Eliminación de residuos tóxicos, hay que hacer las pruebas, que puedan alterar el sabor, color y ocasionar corrosión en los envases. Selección, había una etapa de materia prima, acá hablamos ya de la selección para el proceso productivo, generalmente se realiza por tamaño o color.
entre otros criterios definidos en la organización. La selección por tamaño se hace para obtener rendimientos satisfactorios y aumentar la eficiencia de la producción. Con esta selección, el productor estará garantizando un producto que cumpla con los requisitos establecidos por el cliente y el mercado. La preparación y la limpieza de las latas. La preparación varía según el producto. Las frutas y hortalizas normalmente se precocen, se pelan y se escaldan. Los tratamientos más específicos variarán del producto final. Limpieza de las latas. El lavado interno de las latas es una práctica necesaria para asegurar una efectiva eliminación de todo tipo de suciedad, polvo, microorganismos y material extraño. Esta limpieza se efectúa con agua tratada que cumpla con los requisitos establecidos en las normas técnicas peruanas, dadas por INACAL. Algunas veces se utilizan desinfectantes no tóxicos para tal propósito. El llenado y evacuación de aire. Llenado. El llenado se realiza envasando los productos ya preparados y el líquido de cobertura o líquido de gobierno, el cual puede ser salmuera, agua con sal, jarabe, agua con azúcar, salsas o una base si tú lo requieres. La evacuación del aire es un proceso por calentamiento de los alimentos antes del cerrado, el cual se realiza haciendo pasar la lata llena a través de un túnel de vapor o agua caliente con el fin de expandir el producto y eliminar el aire disuelto y así lograr un buen vacío final en el envase. Cerrado de las latas y tratamiento térmico. Cerrado de las latas proporciona un sellado hermético de los envases metálicos para proteger adecuadamente el alimento durante el tratamiento térmico, el enfriamiento y el almacenamiento. Aquí en este cerrado, observen la imagen, es similar a las anteriores, se entrecruzan las dos capas. Horizontal con la vertical se aprieta y tenemos el sellado deseado. Tratamiento térmico es un proceso que se realiza con el fin de llegar a conseguir la esterilidad comercial. El proceso térmico se efectúa por medio de calor a un tiempo y una temperatura determinados dependiendo del tipo de alimento que se vaya a enlatar. Enfriamiento. Se realiza una vez que los productos enlatados terminan el ciclo de procesamiento térmico con el fin de reducir lo más pronto posible la temperatura interna del producto y evitar que se presenten modificaciones en las características del producto o del alimento envasado. La cuarentena ya lo hemos mencionado, 10 días, 37 a 55 grados centígrados y se evalúa qué pasó en el alimento y qué pasó en el envase. Exhausting. Ya hemos tocado ligeramente, pero aquí hablamos. Las latas con frutas y hortalizas son sometidas luego del envasado a un exhausting para garantizar eliminar la presencia de oxígeno en la lata. El exhausting, según Berenjet 1963, tiene como objetivo fundamental la eliminación del aire disuelto en el producto y la formación de un vacío interior dentro del envase. Además de conseguir la formación de un vacío dentro del envase, exhausting, según Cerro Cruz en 1975, también permite producir un estiramiento de la lata originado por la expansión del alimento y el aire residual del alimento durante el calentamiento, disminuyendo las posibles fugas. Permite elevar la temperatura del producto en la lata, facilitando llegar a la temperatura inicial del proceso y evita la degradación de vitamina C. Asimismo, el exhausting, el oxígeno es un elemento corrosivo por el cual es de suma importancia esta operación en el procesamiento o envasado de alimentos. La presencia de oxígeno en un producto enlatado merma la calidad del mismo. Como consecuencia se producen problemas de decoloración del producto debido a los fenómenos de oxidación, provoca o acelera la corrosión en la hojalata, reduce el valor nutritivo del alimento al oxidar y destruir ciertas vitaminas como la A y la C, puede producir deformación de los envases durante el proceso de esterilización o dilatación de la masa encerrada en el envase,
Se emplean tres métodos para la eliminación del aire en el producto: tratamiento a altas temperaturas, vacío mecánico y desalojo de aire del espacio vacío por vapor o gas inerte, como puede ser el caso del nitrógeno. Tratamientos a altas temperaturas: se presentan dos técnicas por este método: por llenado en caliente o por calentamiento del producto antes del cerrado. Tenemos esas dos alternativas. Lo lleno en caliente, botas al oxígeno. Y si no es ese el caso, por calentamiento del producto antes del cerrado. Por llenado en caliente, los envases son llenados con un líquido de cobertura cercano al punto de ebullición del agua. Esto permite que el contenido del envase alcance una presión de vapor de 1 atmósfera en un espacio de cabeza del envase, creando un vacío interno cuando se cierra rápidamente el envase y al enfriarse. Por calentamiento del producto, las latas pasan por un túnel a través de una banda transportadora y por medio de vapor de agua caliente contenido en las latas, se consigue una temperatura entre 85 a 90 grados centígrados en el envase. El tiempo de exposición de las latas frente al vapor y temperatura de este depende del tamaño de la lata, el tipo de producto y el espacio en la cabeza, en la parte superior. Estos efectos de llenado y calentamiento reducen una expansión de los gases presentes en el producto. También produce una expansión del producto, lo cual reduce el espacio vacío en el momento del cerrado. Concluyendo entonces, señores y señoritas, la utilización de envases de hojalata es una alternativa de hace muchos años y que perdura en el tiempo. Es bastante versátil, tenemos diferentes tipos de envase y podemos envasar diferentes tipos de productos, como ya lo hicimos en la clase teórica. Busquemos alternativas innovadoras de productos que podemos nosotros envasar en hojalata y ofertarlos al mercado con grandes ventajas, y al tener un largo periodo de vida útil nos da una alternativa de poder expandirnos mucho más rápido. Muchas gracias por su tiempo.